ahora sí, vamos a indagar un poquito más en Latinoamérica y en los distintos cambios que ha habido últimamente allí. Para ello saludamos a Armando Armenta, que es economista senior de investigación económica global de AllianceBernstein. Armando, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, hablamos ahora de Latinoamérica porque la política y los resultados electorales, desde luego, siguen siendo el centro de atención. Lo están siendo, bueno, en Estados Unidos, en Europa ahora con las elecciones de Francia, las del Reino Unido, pero también en Latinoamérica. Por ejemplo, hablando de elecciones, en México hace muy poquito ha habido algunas. ¿Cómo estáis leyendo desde AllianceBernstein la elección de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México? ¿Cómo puede esto alterar las perspectivas de la reubicación de las cadenas de suministro, las cadenas productivas en México? Bueno, si bien la elección de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México no fue una sorpresa para los que seguimos el mercado mexicano, lo que sí fue una sorpresa fue la diferencia que tuvo la coalición de partidos que la acompañó contra el resto. Esto le permitió estar muy cerca de tener unas mayorías calificadas que le permiten hacer cambios constitucionales, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tuvo durante los últimos 6 años. Hay ciertas propuestas de reformas, tanto electorales como judiciales, que le han generado cierto nerviosismo en los mercados, sobre todo después de muchos años en los cuales el tipo de cambio mexicano se apreció debido a todas las perspectivas de nearshoring y de reubicación de cadenas de suministro. En nuestra opinión, el nuevo gobierno, el gobierno entrante, si bien va a seguir va a intentar pasar, y yo creo que va a ser exitoso en pasar estas reformas en el terreno judicial y electoral, no tiene incentivos para cambiar de una manera abrupta el modelo económico mexicano. El modelo económico mexicano se ha basado por los últimos años en el libre comercio, en intentar aprovechar todas las oportunidades que le da ser el vecino de Estados Unidos y reubicar ciertas partes de la cadena de producción a la costa, a México. Entonces yo creo que y eso en un esquema de austeridad fiscal, independencia de la política monetaria y respeto por la propiedad privada. Entonces, yo creo que en el tema político vamos a ver un partido de gobierno mucho más fuerte por varios años, incluso por varias presidencias, pero en el cual el modelo económico mexicano no cambie de una manera sustancial. Quiero seguir en Latinoamérica y preguntarte por Brasil, porque allí también hemos visto tensión política, sobre todo entre el presidente Lula da Silva y el presidente del Banco Central de Brasil. ¿Cómo puede afectar esto también a esa relativa calma que parece haber ahora en los mercados financieros brasileños en los últimos años? Bueno, los fundamentales de Brasil, las variables macroeconómicas de Brasil, no se ven tan mal como para tener el nerviosismo que hemos visto las últimas semanas. El talón de Aquiles, digamos, de la economía brasilera hace mucho tiempo ha sido el deterioro fiscal. Brasil tiene unos niveles de deuda bastante altos, perdió grado de inversión hace casi una década y los niveles de interés que pagan la deuda brasilera son bastante altos. Lo que hemos visto en las últimas semanas es un aumento en las expectativas de inflación debido a que el gobierno no ha sido capaz de brindar un mensaje de calma o de austeridad fiscal para el año 2024 y para el año 2025. Pasamos de esperar un déficit primario de 0 a algo más cercano a 1% de déficit con respecto al PIB en el año 2024 y también están moviendo las ventas para el año 2025. Entonces, menor ajuste fiscal ha hecho que las expectativas de inflación suban. Si bien la inflación está muy cerca del rango objetivo del Banco Central de Brasil, las expectativas han subido. Entonces, esto hizo que el Banco Central frenara el ciclo que ya había empezado de disminución. Todavía hay cierta duda sobre si hay la posibilidad de que
que reinicie este ciclo una vez las expectativas de inflación caigan. Entonces esto ha generado una fricción. El presidente Lula ha sido bastante vocal en contra del presidente del Banco Central, que si bien le quedan 6 meses, pues va a estar a cargo de las decisiones de política monetaria los próximos 6 meses. Entonces, este nerviosismo, yo creo, por esta tensión con origen fiscal, pero con cierto tipo de repercusión en la política monetaria y en la inflación, es lo que ha llevado a este nerviosismo. Creo que alguna señal en la cual se dé cierto tipo de estabilidad fiscal para los próximos años, yo creo que brindaría cierta calma y por eso vemos valor en los activos brasileños una vez se mande esta señal. Pasando a Europa, Armando, ¿qué impacto pueden tener los resultados de las elecciones de Francia y del Reino Unido en el euro y en la libra respectivamente? Mira, tenemos mucha más incertidumbre sobre las elecciones en Francia y lo que podría pasar con el euro. La paridad euro-dólar ha estado más que todo relacionada a las diferencias entre tasas de interés entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, y no están reflejando el riesgo de tener un resultado adverso para los mercados o que aumente la incertidumbre para los mercados debido a después de las 2 rondas de elecciones en Francia. Entonces, vemos que un escenario que es nuestro escenario base de cohabitación entre el presidente Macron y el partido RN, yo creo que no está siendo ese riesgo bien priceado, y además tiene unos riesgos de cola en los cuales algunos de los partidos más ligados a los extremos tengan una mayoría absoluta en el Parlamento. Si bien no es nuestro escenario base, son los escenarios de cola, y en el escenario base también hay cierto tipo de nerviosismo porque pues es un escenario de cohabitación entre dos partidos tan diferentes o dos formas de ver las cosas tan diferentes, en las cuales la política y el populismo, anuncios populistas puedan continuar los próximos meses, incluso los próximos años, hasta que vuelva a haber elecciones presidenciales. Creo que en ese escenario podríamos ver el euro cayendo a niveles de 1.06 o incluso 1.05 si se dan algunos de los casos de los escenarios de cola. Para ir terminando, Armando, ¿cómo veis en Allianz Bernstein las perspectivas también de inflación y del mercado laboral en Estados Unidos? ¿Cuáles pensáis que pueden ser las implicaciones para la política monetaria? Una de las razones por la cual te doy las tres pasadas respuestas, que no son tan catastróficas para los mercados tanto de Latinoamérica como del euro, es que vemos que estamos viendo una presión sobre el dólar mucho menos fuerte de lo que vimos en el segundo trimestre. Lo que vimos en el primer trimestre del año fue un aumento en la inflación y un mercado laboral fuerte, lo que desplazó las expectativas de corte por parte de la Reserva Federal hacia final del año. Debido a esto ha mostrado cierto tipo se ha debilitado un poco el mercado laboral. Hoy tuvimos unos datos pues, que disminuyen la presión en el mercado de vivienda también, de menos nuevas viviendas construidas. Los datos de inflación también están siendo un poco más alentadores, y por eso creemos que el mercado va a enfocarse un poco más en, si bien el inicio del ciclo de recortes por parte de la Fed se ha pospuesto, yo creo que toda la idea que podía haber de nuevo alzas por parte de la Reserva Federal durante el año 2025 o finales del 2024, yo creo que puede estar completamente descartado. Y bueno, si bien el hilo conductor de casi todos estos temas son relaciones entre la política, el tema fiscal y el tema monetario, yo creo que también van a ser importantes qué pasa en estos temas como resultado de las elecciones en Estados Unidos.
y vamos a ver el primer debate mañana entre los candidatos en Estados Unidos, algo que también vamos a estar viendo de forma muy atenta. Pues Armando Armenta, economista senior de investigación económica global en Allianz Bernstein. Ha sido un placer contar contigo, Armando. Gracias. Muchas gracias a ustedes.